Hola, bienvenida, bienvenido a este webinar donde quiero compartir contigo algunas claves para que puedas acceder a tu propio crecimiento interior, a tu proceso de cambio. Estamos en unos momentos de incertidumbre donde se necesitan muchos recursos para podernos sostener, para poder comprender qué es lo que está ocurriendo, para poder comprender los síntomas que que nuestro cuerpo va gritando, que nuestras relaciones nos van mostrando, todas aquellas cosas que no están funcionando adecuadamente, no son más que síntomas que nos están queriendo contar una historia que tenemos seguramente que reconciliar, que tenemos que comprender, un camino que tenemos que soltar o una relación que ya ha llegado a su fin y poder abrirnos a lo nuevo de una forma diferente, con una lectura diferente. Así es que estoy encantada de que me acompañes. Voy a hablarte un poquito sobre constelaciones familiares, sobre biodescodificación, sobre árbol genealógico, sobre lo que representa en tu sistema la madre, lo que representa en tu sistema el padre, cómo crear vínculos firmes y potentes dentro de las relaciones de pareja. También quiero hablarte sobre el tema de la profesión, cómo conseguir tener una buena profesión y cuáles serían los apoyos que necesitas para esto. Quiero hablarte también de las constelaciones familiares a nivel individual, cómo trabajar con ellas a través de figuras o a través de muñecos. También me gustaría contarte y presentarte la formación anual que tenemos en constelaciones familiares. Así es que soy María Martínez, estoy encantada de servirte en este rato que estemos juntos compartiendo, y soy facilitadora de constelaciones familiares y formadora también, tanto desde hace ya muchos años, desde el año 1999, donde entró por primera vez Bert Hellinger, que es quien trajo a este momento, al punto donde se encuentran ahora las constelaciones. Él fue quien las introdujo y en el 99 tuve la suerte de conocerle, de poder formarme con él y después con otros facilitadores, como para también enriquecer mi conocimiento y mi terapia. Así es que vamos a empezar y te cuento un poco sobre lo que son las constelaciones familiares. Bien, las constelaciones se hacen dentro de un contexto grupal donde hay se genera un escenario de alguna forma. La persona que quiere constelar me comenta a mí o al facilitador cuál es su tema. Sobre todo el cliente, lo que es importante que traiga un tema concreto, que acostumbra a ser un tema de familia, un tema de relaciones de pareja, de relaciones de trabajo, un tema físico también puede ser, cualquier cosa que se le esté repitiendo en su vida y que no sepa cómo gestionarlo, porque igual habrá buscado muchas formas de resolverlo y no encuentra cómo, y eso se repite. Entonces la constelación nos puede ayudar. La constelación haría como un escenario donde a través de los actores, que serían los representantes, nos pueden escenificar. Yo estoy sentado y ellos escenifican aquellas partes de mi vida que están en disarmonía. ¿Y cómo ocurre esto? Es la pregunta del millón. ¿Cómo ocurre que representantes que no me conocen, que no saben del tema que estamos trabajando, porque el cliente me lo cuenta solo a mí como facilitadora, y cómo ellos
conocen cuál es esa trama. Y entonces deciros que la trama está de forma inconsciente en el campo de información que cada uno de nosotros lleva y va consigo. O sea, allí donde yo voy con toda la información que está en ese campo invisible de mi sistema familiar, de todo lo que ellos vivieron, de todo lo que ellos resolvieron y de lo que yo he vivido y lo que he resuelto y también lo que no he podido resolver. Así es que cuando yo me presento ante ti, tú vas a percibir de mí cosas que te resuenan, cosas que te agradan, cosas que te desagradan y tienen que ver conmigo, pero también tiene que ver con lo que resuena contigo. Entonces, cuando la persona que quiere hacer su constelación elige a un representante para su padre, a otro representante para su madre, seguramente esos personajes también van a resonar en el sistema familiar de esos dos representantes. Y no porque ellos vayan a representar como lo haría su padre o su madre, no, ellos se entregan al movimiento que se está generando en ese momento, con ese foco y con ese hilo conductor de la persona que plantea su constelación. Bien, esto es más complejo de explicar que de ver. Cuando uno lo ve y lo puede experimentar, entonces lo empieza a tener claro, aunque no tenga palabras para dar la explicación. De todas formas, a mí me gusta explicar que una constelación es lo que pasa siempre en todos los lugares, es lo que pasa en casa. Cuando yo llego a mi casa y me acerco al comedor donde está mi familia, yo ya empiezo a percibir si hay buen rollo entre las relaciones que están teniendo o si no. Influye muchas cosas, como vengo también yo del trabajo, ¿no? Si ya vengo con una actitud abierta y positiva o no, me han pasado cosas y ya estoy un poco cruzado, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos, de alguna forma ya está interactuando aquello que mi familia está viviendo en ese momento con aquello que yo traigo, y entonces se genera una dinámica que puede ser una dinámica conocida porque ya ha ocurrido antes, o una dinámica nueva. Y a veces nos enfadamos, pero ese enfado nunca tiene que ver con lo que creemos que tiene que ver. Eso es lo interesante que la constelación nos muestra, ¿no? Que si ese síntoma se nos manifiesta muchas veces, posiblemente tenga un origen anterior, tenga un origen de una mala relación con papá, con mamá, y esa mala relación, puedo decir, es que siempre me he llevado mal con mi madre, pero ¿qué pasa con mi madre para que se esté generando esa relación disarmónica? Entonces es ver que está hacia dónde está mirando la madre realmente. Mi madre me está mirando a mí para tener esa relación conmigo, o tal vez mi madre está mirando algo doloroso que vivió en su infancia y que no lo pudo gestionar. Tal vez la madre está todavía reclamando a su propia madre porque ella no pudo gestionar algo doloroso que le ocurrió a ella. Entonces es poder entender que lo que pasa en los sistemas no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que le pasa a cada uno de los miembros del sistema, ¿de acuerdo? Entonces la constelación nos ayuda a ver en el contexto más amplio, a ver lo que está configurando a esa madre, lo que configuró a esa abuela, los duelos, muy importantes, los duelos que no se han podido elaborar, duelos tempranos normalmente. No es lo mismo que muera el abuelo cuando ya tiene 80 años que se muera el hijo cuando tiene 3, o el padre cuando tiene 30 y que ha dejado hijos pequeños. Cada cosa
cada acción, cada shock, cada trauma que vivimos, lo tenemos que situar en un contexto y en ese contexto darle orden en ese lugar, allí donde ocurrió. Y eso nos lo facilita la constelación familiar, porque dentro de este escenario nos podemos mover entre pasado, presente, o sea, empezamos siempre desde un presente, lo que ahora traigo, y ver ese presente donde ha tenido un origen, dónde ocurrió por primera vez, dónde pasó, qué ocurrió. Entonces, aquí trabajamos con el inconsciente. El inconsciente no entiende de real o simbólico. Al inconsciente, a tu mente, tú le cuentas algo y se lo cree. Si yo os digo ahora, coger un limón, lo partís por la mitad, cogéis y lo escurrís en vuestra boca, y si lo hacéis de forma consciente, igual con los ojos cerrados, notaréis que vuestra boca empieza a salivar más, porque eso que yo le estoy contando, mi cuerpo se está preparando para poder gestionar los ácidos del limón, o para poder digerir ese limón que yo le estoy diciendo que voy a tomar, ¿sí? Entonces, en las relaciones, en las cosas que nos ocurren, pasa exactamente lo mismo, ¿no? El cuerpo se prepara a dar una respuesta. Entonces, a veces puede darla y a veces la respuesta queda contrariada. Y si esa respuesta queda contrariada durante una vida, durante muchas veces, finalmente nos acabará dando un síntoma. Y aquí entramos en la biodescodificación, ¿no? La biodescodificación nos cuenta lo que representa el síntoma que estoy manifestando. Tenemos una frase en bio que dice que el cuerpo grita lo que la boca calla, aquello que no he podido expresar, aquello que se ha quedado como un secreto familiar, aquello que no he sido capaz de expresar porque he tenido miedo al rechazo. Habitualmente el miedo más profundo que tenemos es el miedo a no ser incluidos, a no ser aceptados, y muchas veces por ese miedo pues nos inventamos historias, nos inventamos excusas, nos inventamos secretos para que no me echen de la tribu, no me saquen fuera. Entonces, nuestro cerebro reptil, que es el cerebro que necesita la tribu, que necesita que estemos juntos en la cueva, porque si viene el mamut, que no nos coma, ¿no? Entonces, esto, que es un cerebro antiguo, sigue actualizado, sigue funcionando de esta manera. Entonces, desde la biodescodificación vemos el síntoma dentro del cuerpo y qué es lo que nos está contando. Recuerdo en una clase de constelaciones, una de las chicas dice, es que algo me pasa en mi trasero, que no estoy cómoda sentada, no estoy bien en el suelo, no estoy bien en la silla. Entonces, ¿qué nos está contando? Esto es muy fácil cuando le encontramos el hilo y le encontramos el significado, cuál es la lectura, podemos ver que es muy fácil, ¿no? Entonces, a ver, el culo, el trasero se sienta. Si yo no estoy cómoda sentada, quiere decir que mi trasero me va a dar un síntoma, me va a decir, aquí no es. Entonces le hice esa pregunta, ¿no? ¿En dónde estás sentada que en realidad no quieres estar? ¿Sí? Entonces ahí entendió que en su trabajo ya no estaba cómoda, que en su trabajo ya tocaba levantarse de su sillón, levantarse e ir a otro lugar, ¿no? Entonces, solamente con darle esta explicación, con hacer un pequeño movimiento de constelaciones, ya que estábamos en una formación de constelaciones, para que ella viera que si cambiaba de lugar, si cambiaba de trabajo, ese síntoma desaparecía, y cómo mágicamente el síntoma desapareció.
en ese mismo momento, solamente con la toma de conciencia, ¿no? Entonces, la biodescodificación es una gran herramienta, es un gran código de lectura. A mí me gusta hablar de códigos de lectura, ¿no? Porque es como que bajamos a este planeta Tierra sin libro de instrucciones. Y lo que hace falta es que poquito a poco ir encontrando esos códigos que nos cuentan, que nos ayudan a leer qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que está pasando con mi cuerpo, qué es lo que mi cuerpo está gritando, que yo no estoy escuchando o no estoy entendiendo, ¿de acuerdo? Así es que, bueno, no sé si tenemos un problema en la vista, pues la vista es para ver, quiere decir que no estoy viendo algo que es necesario que pueda ver o que prefiero no ver, porque si veo me va a doler, si veo tendré que resolver algo que me está costando mucho de resolver. Entonces, bueno, pues si no puedes ver, pues el ojo deja de ver y me dará ese síntoma. No lo sé, por ejemplo, las manos, ¿para qué sirven las manos? Las manos sirven para elaborar, para tocar, sirven para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, había una chica que tenía como artritis en las manos, en los dedos. Entonces ella era secretaria. Y bueno, la pregunta es qué te ha pasado mientras usabas tus manos, que tus manos te han tenido que dar ese síntoma. Entonces ahí ella recuerda que pues su jefe la maltrataba o no la valoraba lo suficiente o hacía que se sintiera menos válida, ¿no? Y hasta el punto que sus manos dejaron de ser válidas para ejercer esa labor de mecanografía, ¿no? Así es que siempre nos preguntaremos ¿para qué sirve ese órgano, ese elemento de nuestro cuerpo? Por ejemplo, los pies tienen que ver con mamá. ¿Por qué tienen que ver con mamá? Pues porque están tocando al suelo y el suelo es la madre tierra, es la que nos sostiene, quien nos ha sostenido en el momento del nacer, en el momento de la crianza. Por la general, la que más nos sostiene es la madre. Recordemos una cosa, que es real o simbólico. Nuestro cerebro no entiende de hombre o mujer, sino de función. Así es que si la función materna la ha generado el padre, tenemos que ver quién para mí es mi padre, quién para mí es mi madre, ¿vale? A veces los roles en la familia están cambiados, así es que tenemos que ver lo que es real o lo que es simbólico. Por ejemplo, si hay algún problema de mamas, de pecho, ¿para qué sirve el pecho? Sirve para consolar, sirve para amamantar, sirve para proteger, ¿no? Un niño cuando necesita consuelo, pues la mamá lo coge y lo apoya en su pecho y él se siente salvado en ese lugar, ¿no? Así es que cuando tengamos problema de pecho, pensaremos qué ha pasado con nuestro hijo, con nuestra hija. Tenemos el síntoma de síndrome de nido vacío, ¿no? Que tendría que ver con el pecho también cuando un hijo se marcha de casa. Así es que con la biodescodificación pues tenemos la lectura del síntoma y nos ayuda como a enfocarnos y a darnos dirección para ver dónde tenemos que mirar, dónde tenemos que poner el foco para tirar del hilo y poder encontrar las respuestas que finalmente nuestro inconsciente está buscando para poder sanar, ¿sí? Bien, tenemos también otra herramienta muy poderosa que es el árbol genealógico. El árbol viene a ser
a lo largo de estos años y viendo las dinámicas, me doy cuenta que el árbol no deja de ser una constelación también, una constelación familiar. Cuando yo empiezo a realizar mi árbol, pues empiezo por yo, sigo por mi papá, por mi mamá, pongo a mis hermanos también, luego subo hacia arriba, pongo a mis abuelos, los abuelos paternos, pongo a los abuelos maternos, y de alguna forma estoy como teniéndolos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues yo no supe nada de mi abuelo paterno, nunca nos contaron 2, 3 cosas y nunca supe nada más. El hecho de encontrarle un lugar, de colocarlo al lado de mi abuela, de colocarlo como padre de mi padre, de colocarlo como abuelo, como mi abuelo, como el abuelo de mi hermano, como el bisabuelo de mis hijas, ¿no? El hecho de situarlo, de ponerlo en un contexto, ya lo estoy trayendo al sistema, ya lo estoy trayendo a mi configuración, ¿de acuerdo? Recordemos que mi campo energético es un campo de información y si yo cojo un papel y escribo y hago mi árbol, no deja de ser una información que está aquí en el papel, pero en el inconsciente está presente y ese abuelo del que no sabía nada, de golpe está incluido. O ese padre que a lo mejor hay hijos que no conocen a su padre porque finalmente fue una relación puntual y la mamá pues no vio más a ese hombre. Y ese hijo necesita tener un padre, pues el hecho de poner, hacer en su papel, hacer su árbol y colocarlo, y si no conoce su nombre, pues poner un nombre ficticio, ¿vale? Pero ya le da un lugar, ¿no? Y entonces yo ya tengo identidad, porque estoy poniendo la identidad a ese padre o ese abuelo, a esos abuelos, ¿de acuerdo? Entonces, si no tengo una identidad, porque no conozco a mi papá, por lo cual no conozco tampoco a los abuelos, pues me la invento, porque mi inconsciente se lo cree todo. Así como si mi mamá me habla mal de mi papá y yo me lo creo, pero claro, lo que ocurre es que mi madre me está contando su versión de mi padre. Me está contando cómo a ella le fue con mi padre. Pero eso no es mi padre. Eso solo es una versión de él. ¿Ok? Por lo cual, si yo me estoy creyendo algo que, entre comillas, es una invención, porque eso no es él, entonces también puedo inventar yo aquellos personajes de los cuales no tengo información, ¿de acuerdo? Y entonces imaginarlos, creerlos e incorporarlos, ¿vale? Es muy importante el tema de incorporar al padre, a la madre, a los abuelos, a los bisabuelos, incorporarlos con todos sus dones. Me encuentro mucho en constelaciones, ¿no? Como te dicen, sí, el otro día hicimos el módulo de los abuelos y alguien decía, sí, mi abuela pobrecita lo pasó muy mal, porque mi abuelo la engañaba, porque tenía otra familia con otra mujer y ella lo sabía, pero ella pues como bajaba la cabeza y accedía a eso, porque claro, no tenía profesión ni tenía dónde ir, ¿no? Bien, daros cuenta que con esta explicación, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo a una abuela pobrecita, estamos viendo a un abuelo perpetrador de alguna forma, un abuelo que ha hecho daño a esa otra parte de mí, esa abuela. Quiere decir que, ¿qué tomo yo de esos abuelos? ¿Qué fuerza tengo yo? Es una fuerza de juicio, es una fuerza de debilidad, ¿de acuerdo? Por lo cual a mí me va a costar, yo voy a tener una parte de mí que no está completa, que no está fuerte, porque me falta esa fuerza, ¿ok? Entonces, en la constelación familiar podemos ir ahí y podemos ver a esa abuela y decirle, abuela, bien, te veo grande con eso que tuviste que vivir, con eso que elegiste vivir, con eso
¿Qué experimentaste? Es muy importante entender que venimos a experimentar y experimentamos lo que podemos o lo que elegimos, ¿ok? Entonces, esta abuela experimentó lo que pudo. Seguramente no lo eligió, o sí, porque a veces elegimos de forma consciente, o cuando no elegimos también estamos eligiendo no elegir, ¿de acuerdo? Entonces, pues honramos a esa abuela en su decisión de no elegir cambiar su realidad, pero la vemos grande con eso, porque con todo esa mujer fue capaz de darle la vida a mi madre y tal vez a sus hermanos, o sea que tuvo un número determinado de hijos, que fue capaz de darles la vida, que fue capaz de alimentarlos, que fue capaz de llevarlos para adelante y que fue capaz de que esos, con un poco mi mamá, me pudiera pasar la vida a mí. Entonces, desde ahí yo agradezco lo que me llega también de esta abuela, ¿vale? Sin verla pequeña, sin verla insignificante, sino viendo esa fortaleza. Y en ese momento es como que hay como una especie de enchufe que vamos enchufando las diferentes generaciones y estamos accediendo al valor, a la fortaleza de lo que sí tiene mi abuela, de ese sí a la vida, que en algún momento ella accedió a eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso es así, energéticamente, la abuela que se ve vista, que se ve reconocida, que se empieza a ver grande, estamos hablando del inconsciente, estamos hablando de lo simbólico y estamos hablando de que toda la información de todos mis ancestros, de todos los que han sido antes que yo, está en mí, está en mi ADN. Por lo cual, cuando yo saco un representante de esta abuela y le estoy diciendo, abuela, gracias por tu grandeza, gracias por quién eres, gracias por lo que has sido capaz de hacer, cuando estoy haciendo eso, en ese ADN, en esa imagen holográmica, estoy reconociéndome yo. Y ya entonces automáticamente esa información pasa a mi cuerpo, pasa a formar parte de mis recursos, a formar parte de mi grandeza, de mi fuerza, ¿sí? Entonces, esa es la grandeza de hacer un árbol. Tenemos, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, dice, quien no hace un árbol se está perdiendo un tesoro, está dejando de encontrar, es como que tiene un tesoro aunque no lo ha abierto la caja, ¿no? Entonces, abramos nuestra caja del tesoro, dejemos de lamentar, dejemos de pensar que no puedo, que no sé, y vamos a elegir ver el origen de donde nos debe llegar la fuerza, los dones, los talentos, ¿sí? Bien. Bueno, pues eso es lo que hacemos en el trabajo que hacemos aquí en Espai Dodecaedra, ¿no? Tanto si lo hacemos desde la visión de las constelaciones como si lo hacemos desde la visión de la biodescodificación, o simplemente trabajamos el transgeneracional mirando nuestro árbol. Y son cosas que podéis empezar a hacer vosotros también, aunque no estéis haciendo una formación específica, pero empezar a buscar datos, empezar a buscar por internet, tenéis mucha información para hacer vuestro árbol y hacerla. Yo muchas veces he recomendado comprar un papel de estos de embalaje, un papel grande si tenéis una habitación donde ponerlo, y hacer un árbol bien grande, ¿no? Donde pongáis el nombre de los padres, la profesión de los padres, fechas de nacimiento y de fallecimiento, los eventos más importantes que haya ocurrido, fechas de boda, cuando se casaron los padres,
fechas significativas, si han habido defunciones, cuándo nació, cuándo murió, si han habido abortos conocidos, cuándo se produjo el aborto, y no os agobiéis si no tenéis todos los datos, simplemente poner todo lo que sepáis. Importante las profesiones, porque la profesión me está contando algo del sistema familiar. Por ejemplo, si en mi familia hay abogados, es que seguramente en mi familia hay injusticias, porque ¿qué haría que yo tuviera la necesidad de ser abogado si no estoy viviendo sistémicamente una injusticia? ¿Sí? Entonces, bueno, pues puedo ser mucho mejor abogado si además encuentro en mi sistema dónde está esa injusticia, porque si no, lo que voy a hacer es que lo que yo llevo va a estar reverberando y voy a estar atrayendo clientes que si yo no puedo mirar lo mío, seguramente me va a costar más resolver lo de los otros. Y también entender que el otro viene a mí porque está resonando conmigo, por lo cual a lo mejor este cliente también me trae claves para poder entender lo que yo por mí misma no estoy viendo, ¿sí? O sea que, importante, todo nos habla, absolutamente todo nos está hablando, entonces tenemos 2 oídos para escuchar y solo una boca para hablar, o sea que es más importante la escucha, ¿no? Escucha qué te está contando la vida, qué te está contando el que viene, qué te está contando tu síntoma, qué te está contando todo lo que está pasando. ¿Ok? Bien. En la formación que tenemos aquí en Espaido de Caedras sobre constelaciones familiares, que le estamos llamando transformación, ¿no? Porque realmente las personas, en la medida que van avanzando y van trabajando, van sintiendo una transformación que no solamente es individual. Cuando yo me transformo, no me transformo yo solo. Estoy transformando a mis hijos, estoy transformando a mis nietos, si es el caso, o estoy también transformando a mis padres, estoy transformando a mis abuelos, aunque ya no estén. Y podéis decir, ¿por qué eso? Pues sí, porque somos un holograma, porque somos ADN, que el ADN tiene la capacidad de copiar. Tenemos un experimento, que no os puedo decir exactamente los datos, pero sí que hay experimentos donde en un laboratorio se coge ADN de una persona, se lleva a otra habitación, se le hace vivir emociones, unas emociones determinadas, y el ADN se transforma incluso unos microsegundos antes de que la persona empiece a percibir las emociones que le están sugiriendo, ¿vale? O sea que lo que pasa ni siquiera tiene tiempo y espacio, ¿okay? Está ocurriendo un poquito antes y está ocurriendo en un espacio distinto de allí donde está ocurriendo, pero se dieron cuenta que si llevaban ese ADN a la otra parte del mundo, aunque estuvieran separados por miles de kilómetros, no importa, ocurría exactamente lo mismo. Entonces en ese campo no hay tiempo y espacio, ¿vale? ¿Por qué? Yo qué sé, los que conozcáis el Reiki, un Reiki a distancia está llegando, porque no hay tiempo y espacio, ¿sí? En constelaciones muchas personas, cuando a veces llaman por teléfono y dicen, ay, no voy a venir porque me encuentro muy mal, y le decimos, ven igual porque es que tu constelación ya ha empezado. Esos síntomas que en la constelación podremos recolocar, resituar, ya se están expresando antes de que tú vengas a hacer tu constelación. Es mágico. Y siempre les digo, como más conmovida estés, como más movilizado estés, más efectiva es la constelación, porque quiere decir que ya estás blandita, ya algo en ti
se ha suavizado algo en ti, ya se ha entregado a ese proceso, ¿sí? Es muy diferente la persona que viene a hacer su constelación, que es muy rígida, que en realidad no está queriendo que se note mucho que tiene eso que le está pasando, aunque viene porque quiere resolverlo, pero una parte de sí está muy en querer tener la razón y no abrirse a la posibilidad de que pueda ser algo distinto. Entonces es más difícil que la constelación tenga un buen efecto. Y en algunas ocasiones incluso podríamos decir que no es posible hacer la constelación si alguien no se entrega completamente. Bueno, pues lo que decíamos en la formación, lo que hacemos es ir trabajando los distintos aspectos de la vida. Como hemos dicho, pues nuestro árbol genealógico, lo que es la introducción a las constelaciones y a la biodescodificación, y después pues vamos viendo, primer elemento más importante, ¿a quién le debo la vida? ¿A través de quién he venido a este planeta? Pues a través de mi madre, por lo cual este sería el elemento, entre comillas, bueno, todos son importantes, pero en principio sería el elemento más importante. ¿Por qué? Porque he estado 9 meses en su útero. 9 meses donde ella ha estado viviendo circunstancias, ha estado viviendo situaciones y donde ella ha tenido que generar respuestas, ¿sí? Entonces esas respuestas al bebé ya le están configurando su cerebro. ¿Cómo voy a responder en la vida? Pues mi mamá me lo enseña, y me lo enseña desde dónde, desde cómo ella está resolviendo los asuntos de la vida. Vemos que dentro de una familia que tienen varios hijos, si yo, que lo he hecho a veces, he convocado a todos los hijos, cuando cada uno explica su vivencia dentro de la casa, cada uno me explica una vivencia distinta. Cada uno ha vivido, si son 4 hijos, han vivido 4 historias completamente diferentes o muy diferentes. ¿Por qué? Porque en el embarazo esa mamá ha vivido situaciones únicas, ¿sí? Tal vez en uno, pues los papás eran muy jóvenes, tal vez vivían todavía con los suegros porque no se habían podido comprar su casa, tal vez la mamá estaba en una casa donde no era la dueña, por lo cual la alfa era la suegra. Cómo vivió mi mamá eso mientras estaba en la casa que no le era propia, con formas de hacer diferente, que a lo mejor no eran las suyas. Lo vivía con miedo, con insatisfacción, con rabia, con rencor. ¿Cómo estaba viviendo mi madre mientras estaba embarazada de mí? ¿Sí? Entonces, eso se va grabando ahí. Y seguramente cuando yo salgo, pues voy a tener unas respuestas similares a las que mi mamá tenía cuando estaba embarazada de mí. Después llega el siguiente hijo y resulta que el siguiente hijo ya nace en el nuevo hogar, en la nueva casa. Es una casa que la mamá acaba de estrenar, está feliz, está contenta, tiene unas vecinas que se llevan muy bien y que tienen sus ratos de charla, sus ratos de café, ¿sí? Entonces, ese bebé está viviendo y está configurando su cerebro en una respuesta muy distinta a su hermana, por lo cual está viviendo algo más distendido, más sin complicación, más sin problema, más relacional, donde las relaciones son más sanas, ¿sí? Entonces, bueno, cada hijo es diferente dependiendo de las circunstancias que haya vivido. Imaginaros otro hijo que está viviendo desde la dificultad económica, porque al papá lo han echado del trabajo, por ejemplo. Entonces, pues bueno,
va a vivir que la vida es difícil, que igual la economía no llega cuando uno quiere, sino que tengo que trabajar mucho, tengo que sufrir mucho para tener una buena economía. Simplemente que cómo está viviendo la mamá mientras está ese hijo está en el útero materno, ¿sí? Entonces todas esas cosas las vemos en constelación, ¿no? Más cosas que han podido ocurrir, por ejemplo, que a la mamá se le muriera un hijo anterior a mí. Cuando un hijo muere antes de que yo nazca, pueden pasar varias cosas. Que la mamá se queda muy dolorida, muy necesitando cuidar al más débil. Y el más débil es el que ha muerto. Para el inconsciente, el más débil es el hijo muerto. Os voy a contar un caso. Una alumna de clase. La pareja, su pareja y ella estaban divorciados. El niño, tenían un hijo que lo que ella explicaba, cuando mi hijo se va con su padre, llora muchísimo, no quiere ir con su padre. Entonces yo no sé lo que pasa en la casa del padre, tal vez pues recibe malos tratos o el papá no se está ocupando bien, yo no sé qué pasa, pero mi hijo llora cuando se va con su padre. Y dijimos, bueno, pues vamos a verlo. Vas a elegir un personaje que te represente a ti, otro que represente al papá de tu hijo y otro a tu hijo. Entonces los situamos a los tres y automáticamente el hijo se va hacia la madre y se engancha muy fuerte a ella. Y al mismo tiempo la madre, su única obsesión no está en el hijo, sino está en el suelo. Ella no ve a su hijo, ella mira al suelo. Entonces, cuando en una constelación, alguien está mirando al suelo, el significado es que está mirando a alguien que murió pronto, alguien que murió en un momento inadecuado, alguien a quien no se le ha podido hacer el duelo. Entonces, pusimos a ese personaje en el suelo y ¿quién era? Pues un hijo de esta mujer que murió antes de que naciera su propio hijo. ¿Y qué pasaba? Pues que el niño estaba percibiendo que su madre no estaba presente, que no estaba para cuidarlo, que estaba mirando al niño muerto. Y cuando le dije, bueno, pues toca despedir a tu hijo, al hijo que murió, porque tu hijo vivo te está reclamando y en realidad no se quiere ir de tu lado, no porque el papá no le cuide bien, sino porque te está vigilando para que tú no te vayas con el muerto. Y en ese momento ella se pone a llorar y dice que qué buena madre sería capaz de abandonar a su hijo. Entonces ella se sentía mala madre si dejaba a su hijo muerto. Y le dije, pero es que tu hijo tú no lo tienes y él no te tiene, pero este otro está vivo y este está aquí y sí que puedes cuidarlo. Aprovecha que está aquí y que está contigo, míralo a él y deja que el otro siga su camino en la otra dimensión. Despídelo, por favor. ¿Sí? Entonces, cuando ella fue capaz de despedir a ese bebé que había muerto, en ese momento pudo girarse, pudo mirar a su hijo vivo y en ese momento el papá se pudo acercar, pudo también hacer el duelo de su hijo muerto y pudo reencontrarse con la mamá de su hijo y con su hijo. ¿Sí? Muchas veces lo que vemos en el tema de los duelos y sobre todo con las madres, que claro, si yo lo he llevado 9 meses en mi útero, es una sensación de que es mío, de que es de mi propiedad. Y no entendemos la función del padre, la función tan importante que tiene el padre. Sin la semilla de papá, ese hijo
se hubiera generado. Entonces, hemos de tener en cuenta las mujeres de dejarle ese lugar al padre y de incluirlo también en el dolor. Así los papás o los hombres aparentemente, solo aparentemente parece que no les duela, parece que dicen venga, va y vamos a lo concreto, pero sí les duele. Y si yo como mujer que soy más emocional y que siento el desgarro, puedo acercarme a mi hombre, mirarle a los ojos y decirle, sé que también te duele, aunque lo expreses diferente o aunque no lo puedas expresar, pero me gustaría que me acompañaras en esto y que pudiéramos despedir a nuestro hijo juntos, ¿sí? Entonces, cuando el hombre siente que la mujer lo incluye, cuando el hombre siente que tiene un lugar para poder llorar esa pérdida, para poder acompañar en el dolor, entonces esa pareja tiene la posibilidad de mantenerse unidos, porque si no, lo que he visto siempre es que después de la muerte de un hijo, la pareja se separa, porque no se pueden volver a mirar a los ojos, porque no se sienten capaces de ser felices sin el hijo. Entonces, por regla general, lo que hay ahí es mucha culpa, mucho sentimiento de culpa. Si yo hubiera hecho, si yo me hubiera dado cuenta, si yo no hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si lo hubiera llevado al médico, si no, cualquier cosa que nos pone en la culpa. Entonces, Hellinger tiene una frase preciosa que dice: ¿quién te crees que eres tú que tienes poder sobre la vida o sobre la muerte? ¿Sí? Hay algo más grande que tú que decide quién vive y quién muere. ¿Ok? Entonces, poderse entregar en esa frase, poder entregar a ese hijo, a ese algo más grande, y también agradecer al hijo que haya venido, que me haya elegido, que nos haya elegido, haya elegido a esta familia, que me haya elegido como madre o como padre, y agradecerles que también se haya ido, que haya venido y que se haya ido, y que nos haya elegido para vivir ese proceso de vida corta, ¿sí? Las almas tienen tienen un proyecto, tienen un propósito, y ese propósito está en el alma, está en eso inconsciente, y ellos vienen a cumplir su función y no tienen en cuenta si a la mamá le va a doler o no le va a doler. El alma está por encima de eso, porque en ese lugar no hay dolor, no hay una cosa llamada dolor. Así es que duele, sí duele. Sufrimiento, no, por favor, sufrimiento no. El dolor es algo que ocurre y que me dura, ponle un año si tú quieres, pero el sufrimiento dura toda la vida, porque lo retroalimento con mi mente, lo retroalimento con mi emoción. Entonces toca soltar, toca soltar, toca dolerse, reconocer que duele, reconocer que seguramente dolerá toda la vida, pero cada vez dolerá un poquito menos. Y en la medida que cada vez duele un poquito menos, cada vez que agradecemos a ese hijo que ha muerto, agradecemos que haya estado y que se haya ido, lo reconocemos como parte de nuestro sistema, lo reconocemos como mi hijo mayor que está en la otra dimensión, pero que forma parte de mi familia. En esa medida, ese alma se puede desprender completamente y puede seguir su evolución como alma. Porque si no, ¿qué hacemos? Lo retenemos. Estoy harta de ver tantas y tantas constelaciones donde hay seres retenidos. Yo qué sé, por ejemplo, los abuelos que fueron a la guerra y que murieron y que no se encontraron sus cuerpos. Claro, el inconsciente, si no hay cuerpo, entiende que no hay muerto, por lo cual los familiares siguen buscando.
No es una broma el tema de la memoria histórica, no es una broma el pensar que tenemos que buscar en las zanjas y encontrar esos huesos, aunque solo sean huesos, ¿no? Hay gente que no le da valor a eso, pero tenemos que entender que el valor que tiene eso es que el inconsciente todavía sigue buscando a ese abuelo o ese bisabuelo que murió. Si no lo podemos encontrar físicamente, si no podemos conseguir que en una cuneta lo podamos encontrar, pues lo vamos a hacer simbólico porque nuestro inconsciente entiende de simbolismos más que de realidades, por lo cual podemos hacer un acto simbólico, una psicomagia, como diría Jodorowsky, ¿de acuerdo? Así es que en las constelaciones, en la transformación, formación-transformación que hacemos, tenemos este módulo de la madre, y en este módulo pues cada alumno va a trabajar su propia madre. Entonces quiere decir que si cada uno trabaja su madre, estamos viendo muchas y variadas versiones de cómo puede ser una madre. Y estamos entendiendo el sufrimiento, estamos entendiendo el por qué, estamos resonando con esa mamá, con eso que vivió, y me estoy dando cuenta que eso también es mío, y cuando me eligen de representante resulta que yo también al mismo tiempo puedo estar sanando mi herida, reconciliando con todos los anteriores, con todo eso que quedó por mirar, que quedó por reconocer y quedó por abrazar, ¿sí? Bien, después tenemos un módulo que es el módulo del padre, el padre, ¿no? Es muchas veces ese desconocido. El ser padre es un acto de confianza totalmente, ¿no? Porque la madre dice, estoy embarazada, Manuel, y tú eres su padre. Y el padre pues se lo cree. Y está muy bien que se lo crea porque es así en la mayor parte de veces, pero igual no. Igual esta señora pues ha tenido otras relaciones simultáneas y no sabe quién es su padre. Y esto me recuerda una mujer que venía por visita individual y tenía un hijo que no tenía pelo, nació sin pelo y tenía alopecia, y no le crecía el pelo por más profesionales que había consultado, no conseguía que a su hijo le creciera el pelo. Entonces, la cabeza tiene que ver en biodescodificación con el padre. ¿Por qué? Porque simbólicamente es el cabeza de familia, simbólicamente. Entonces, bueno, pues pregunto por su papá. ¿Qué pasa con el papá? ¿Dónde está con su padre? Su padre se ocupa y la chica me dice, pues resulta que ya tenía una edad, se me estaba pasando el arroz, tenía que encontrar a una pareja para quería ser madre y de todas formas yo quería ser madre, quería tener un hijo y no encontré pareja, entonces decidí hacerme una inseminación. Así es que le comuniqué a mi familia que quería hacer una inseminación, a mis amigos, a todos. Pero una noche que salí de fiesta, pues tuve una relación y otra relación y otra relación. No sé exactamente cómo fue, pero bueno, el caso es que tuvo como 3 relaciones y quedó embarazada. Por lo cual, después de este embarazo, no sabía de quién era, no sabía quién era el padre. Pero con que ya había creado su relato diciendo que iba a ser inseminada, pues coló e hizo la versión de que se había inseminado y había nacido su hija y punto pelota. Entonces, simplemente todo el mundo lo que pensaba es que había sido inseminada. Y ella pues tampoco buscó ni fue a indagar con los diferentes hombres con quienes había estado, no les dijo nada y la niña fue creciendo, pero la niña no tenía pelo. ¿Y qué representa el pelo en la cabeza? La protección. Y si la cabeza es del padre, ¿qué pasa? Es la protección de mi padre,
no tengo la protección, me he quedado sin la protección de mi padre. Y ahora me preguntaréis, ¿y qué pasa con los hombres cuando se quedan calvos? ¿Sí? Bueno, cuando se quedan calvos, normalmente cuando pues ya salen de la esfera del padre. O pueden estar sintiendo, mi padre no me ha protegido lo suficiente, o ahora que ya salgo, voy a perder la protección de mi padre. ¿Sí? Bien, vamos metiendo cositas para que podáis ir entendiendo. Así es que el padre es ese señor que tiene que confiar que ese es su hijo, que esa es su hija, y el padre es aquel que sostiene a la madre en su vulnerabilidad. ¿Es mejor, es peor? No. Cada miembro de la familia tiene una función y cuando cada uno hace su función son iguales, pero cada uno en su función, ¿sí? Entonces el padre tiene esa capacidad de sostener, de apoyar, de dar fortaleza a esa relación de la madre con el hijo. Y para eso se tienen que dar unas circunstancias especiales. ¿Qué circunstancias? Primero, que este hombre haya tomado a su propio padre, que haya tomado la fuerza de lo masculino, que sea capaz de ser... Hellinger habla de un guerrero. Un guerrero es aquel que tiene la espada, pero que su espada es interior. No es una espada que saque para matar a nadie, sino que es una espada interior que se siente con la fortaleza y con el poder suficiente de decir, esta es mi familia y yo estoy aquí, yo los sostengo y yo cuido de ellos hasta que ellos son capaces de valerse por sí mismos, ¿no? Mientras la madre necesita cuidar al bebé, necesita el sostén del padre, del marido, ¿no? Y cuando la cría ya está grandecita, ya se vale por sí mismo, entonces la madre puede encontrar nuevamente su lugar y ya puede volver a ejercer en su profesión y lo que sea, y ya volvemos a estar más equilibrados. Pero el hombre tiene que tener esa fortaleza, tiene que tener esa claridad, porque muchas veces lo que ocurre es que la madre coge al hijo y le dice, este es mi hijo, yo soy mejor que tú, yo lo cuido mejor y tú ahora no me sirves. Pero si el hombre se arruga ahí, entonces pierden todos. Entonces, cuando eso ocurre, el hombre, que es un guerrero y que tiene su espada interior, entiende que no se puede arrugar y que tiene que estar y hacerse un lugar dentro del sistema, generar el vínculo con el hijo, con la mujer y él, como una unidad, porque ahora somos tres y somos unidad, una unidad de tres, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cosas se explican, pero sobre todo se ven y se experimentan. La grandeza de esta forma de trabajar es la experiencia. Cuando una cosa la lees, bueno, te queda en la mente y te queda como una idea, pero realmente la has podido vivenciar, la has podido hacer la carne. En la constelación tienes esa facilidad, ¿no? de que lo experimentas y haces, en la constelación haces de padre, incluso las mujeres hacemos de padre, porque a veces no vienen suficientes hombres, por lo cual si tenemos más mujeres que hombres, a veces alguna mujer tiene que hacer de hombre, tiene que hacer de padre o tiene que hacer de abuelo, pero muchas han expresado, me ha gustado mucho sentir lo que siente un hombre, el poderío, la fortaleza que siente un hombre sobre todo cuando este hombre está bien colocado, ¿sí? Bien, vale, pues ya hemos trabajado la madre, hemos trabajado el padre, ¿y qué trabajamos más? Pues el fruto del padre y la madre, ¿no? Trabajamos el hijo. Entonces, si yo tengo hijos, trabajaremos con nuestros hijos, pero si yo pues no tengo hijos, pues trabajaremos
como yo, como hija de mis padres, ¿sí? Entonces, ver cómo estoy posicionada o posicionado con respecto a ellos. Si realmente estoy como pequeño y humilde, dándome cuenta que ellos son los grandes, o estoy arrogante y pensando que soy más que ellos, o porque sé más, o porque soy autosuficiente, o porque tengo que cuidar de ellos y los tengo que salvar de algo. ¿Vale? Cualquier posicionamiento que no sea el de pequeño ante ellos y humilde va a ser disfuncional, ¿sí? Y no pensar, por favor, que es algo que yo hago eso porque sí, yo hago eso porque hay una disfunción en el campo, en el sistema, pero a través de la constelación vamos a ver dónde se origina que un hijo se sienta más que su madre, que se sienta más que su padre, ¿no? Entonces, ¿dónde nos vamos a dirigir? Primero veremos poniendo el padre y el hijo uno delante del otro y vemos qué. Y muchas veces que nos encontramos. Que yo no quiero ser como tu papá, porque igual mi padre era un déspota, igual el padre me ponía unos límites que eran infranqueables, igual me gritaba, igual era alcohólico. Y yo le digo a mi padre, no quiero ser como tú. Y os voy a contar un caso, fue un caso precioso con un hombre. Yo en ese momento trabajé con él con los muñecos, era muy al principio y aún no conocía que la casa Lego nos ha hecho para los consteladores un equipo de Legos especiales para constelar, pero en aquel entonces yo no lo conocía, no sé si siquiera si existía, y entonces fui a los chinos y me compré una bolsita de color de rosa, lo que encontré, y con unos módulos donde habían unas pegatinas de monstruos y de personajes, y con eso a mí empecé a hacer prácticas con amigas y funcionaba y podíamos ver muy bien lo que ocurría. Y lo empecé a usar también con los clientes. Entonces, pues saco yo mi bolsita de color de rosa y veo que el hombre se me arruga y que ya veo que bueno, no era como muy de recibo, ¿no? Pero yo le dije, mira, has venido a mí y yo lo único que quiero saber es que si realmente confías en mí. Y me dijo, sí, ya que estoy aquí, confío en ti. Digo, pues entonces si confías, déjate llevar, yo te conduzco. Y me dijo que sí. Entonces, pues él era alcohólico, tenía exceso de peso, estaba muy enfadado con su padre, tenía un hijo de unos 7 años y, y no podía dejar la bebida. Entonces, bueno, hago un poquito de preguntas y de historia y me cuenta que su padre era alcohólico y que había tenido 7 infartos, ¿sí? Y que había muerto cuando él tenía 8 o 9 años, más o menos. Entonces, bueno, sacó un personaje para su padre y le dije, bueno, mira a tu padre y dile, yo soy como tu papá. Y él me dice, no, yo no soy como él, no quiero ser como mi padre. Digo, bueno, tú no quieres ser como tu padre, pero tu padre era alcohólico. Me dice, sí. Él ya había tenido un infarto también. Tu padre tuvo un infarto, murió de infarto, y tú ya has tenido un infarto. ¿Es así? Sí. Tu padre tuvo un hijo y tú tienes un hijo, ¿es así? Sí. Digo, bueno, pues yo creo que eres como tu padre, ¿no? Estás siguiendo sus pasos, estás haciendo cosas como él. Toca mirar a tu padre y decirle que eres igual como tú y que le amas tanto que no has podido hacer otra cosa que lo mismo que él hizo. Ahí empezó a llorar
Estábamos en su casa, se levantó, se fue hacia su dormitorio, fue a buscar una foto de su padre, la cogió, se la puso en el bolsillo de la camisa y dijo: ahora mi padre está en mi corazón. Me he dejado un trocito. Lo que yo le dije entonces es: eres como tu padre. Y sí, él me contestó, dice: pero es que mi padre no hizo nada para curarse, porque mi padre antes de morir del infarto tuvo 7 infartos y no hizo nada para curarse. Y yo le dije: tienes un hijo, ahora tiene 7 años, pero imagínate que cuando tenga 9, si tú no has dejado la bebida, imagínate que después de enfermar mueres. ¿Qué crees que tu hijo dirá? Imagínate a tu hijo en un contexto como el que estás teniendo tú ahora. ¿Qué crees que ahora tu hijo me estaría diciendo a mí? Mi padre no hizo nada para curarse. Mi padre no hizo nada para quedarse conmigo. Vale, y fue ahí. Ahí fue cuando él se levantó y fue a buscar la foto de su padre. Se la llevó al corazón y dijo: tienes razón, soy como tú, papá. Y ahora lo voy a hacer diferente para que mi hijo, para quedarme y que mi hijo tenga un padre y que se sienta orgulloso de su padre. Bueno, estábamos en otra ciudad, era el hermano de una amiga, no supe nada más y al cabo de unos años que volví a visitar a la amiga, alguien me saluda muy efusivamente y yo le digo a mi amiga: no sé quién es. Dice: es mi hermano. ¿Cómo que es tu hermano? Bueno, había hecho una transformación espectacular, se había adelgazado un montón de kilos, me dijo: es que no ha vuelto a beber, nunca más volvió a beber. Se reconcilió con su esposa, se reconcilió con su madre porque todos estaban enfadados con él, porque estaba siguiendo los pasos de su padre y bueno, y su hijo pues tenía un padre que le iba a durar durante más años. Así es que, bueno, la grandeza de este trabajo, la grandeza de poder ver más allá de las apariencias, de poder actuar en un contexto amplio, que es el contexto sistémico, el contexto que nos contiene, ¿no? Que es el sistema familiar. Bien, la pareja. La pareja, bueno, me he saltado la pareja, hemos ido antes a los hijos que a la pareja y antes es la pareja que los hijos. Pero ¿cuánta tela tiene la pareja? ¿Por qué? ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué hay un anhelo tan grande de tener pareja? ¿Por qué quiero vincularme con alguien? ¿Por qué quiero caminar junto con otra persona? ¿Y por qué nos cuesta tanto cuando estamos juntos? ¿Por qué hay tantas parejas que se separan? ¿Por qué hay tantas peleas en la pareja? ¡Wow! Podríamos tener varios webinars muy largos para explicar todo esto, pero vamos a hacer una pincelada para que podáis verlo. Cuando yo encuentro a un hombre, en realidad estoy viendo algo que me falta. Cuando un hombre me encuentra, en realidad está viendo algo que le falta. Y cada uno dice internamente e inconscientemente: por fin he encontrado tal vez a mi mamá perfecta, tal vez a mi papá perfecto, tal vez a lo que necesitaba. Pero cuando baja el suflé, cuando baja ese enamoramiento y empiezo a ver al otro de verdad, lo empiezo a ver con sus fallos, con sus dificultades, con sus defectos. Y algo dentro de mí dice: no es lo perfecto que me había imaginado. A ver si no me va a servir. A ver si no va a ser el que necesito. Y muchas veces nos unimos en pareja y no hacemos un compromiso de firmar un papel, de casarnos.
cuando en los cursos les explico, ¿y tú te casarías con esta persona? ¿Te casarías con esta compañera que a lo mejor lleváis un año viviendo juntos? ¿Te casarías con ella? Y te dicen, la contestación es siempre la misma, no, yo no necesito firmar un papel para demostrar el amor que tengo por esta persona. Vale, de acuerdo, pero no me estás diciendo sí, me casaría. Y en el me casaría estoy diciendo me comprometo a vivir a tu lado, a amarte, a respetarte, a que seamos compañeros. No te quiero perfecto, te quiero a ti, no quiero a alguien que sea perfecto, porque no existe el hombre o la mujer perfectos. Todos tenemos cosas maravillosas y cosas que nos chirrían, pero cuando elijo a alguien, lo elijo con el pack completo, con todo. Entonces, ese es el compromiso, más allá que te cases o no te cases, pero respóndete esa pregunta. ¿Me casaría con este hombre? ¿Me casaría con esta mujer? ¿Me gustaría que este hombre o esta mujer fueran el padre o la madre de mis hijos? Estas preguntas, si la respuesta es afirmativa, seguramente estoy preparado o preparada para empezar un camino junto con esta persona. Caminar con alguien tiene que ser una relación de conveniencia. Y vais a decir, ¿qué dice esta? ¡Qué frío! No, una relación de conveniencia es, me conviene caminar contigo, te conviene caminar conmigo, porque a los dos nos hace feliz el camino. Porque contigo crezco, porque contigo soy más, porque aunque haya cosas que no me gusten, tú eres más grande que las cosas que no me gustan. Y cuando te digo, sí, me voy a casar contigo, le estoy diciendo, no busco a nadie mejor, porque el mejor está acompañándome ahora, ¿sí? Entonces todas esas cosas que el inconsciente está leyendo, que yo no le doy importancia, pero todo eso está ahí, me está eligiendo a mí, me está diciendo que paró de buscar a otro o que paró de buscar a otra, ¿sí? Y yo le estoy corroborando lo mismo, que sí quiero caminar con él o con ella hasta el final. Es muy importante que pongamos caminaré contigo hasta el final. ¿Y cuál es el final? No lo sabemos, para cada pareja puede ser el final un momento distinto. Hasta el final puede ser el momento en el que veamos que ya no hay más para nosotros, que ya no podemos crecer juntos más. El final puede ser la muerte de alguno de los dos. Al final puede ser la muerte de los dos. Pero siempre vamos a caminar hasta el final. Y no esperemos que el otro me haga feliz. El otro no puede hacerme feliz de verdad. El otro no puede hacerme feliz. Solo puedo compartir mi felicidad con la del otro. Y si yo no le estoy reclamando que me haga feliz y le estoy diciendo, yo voy a ser feliz. Y lo que quiero es compartir mi felicidad con la tuya. ¿Vale? Pero yo me hago responsable de mí, yo me hago responsable de lo que siento, yo me hago responsable de lo que quiero, yo me hago responsable de cómo respondo ante lo que pasa entre nosotros. Yo me hago responsable de mi parte y te dejo a ti la responsabilidad de tu parte, la responsabilidad de que tú puedas mirar lo tuyo, de que tú puedas resolver lo tuyo, de que podamos hablar y nos podamos comunicar. Yo voy a poner mi parte de responsabilidad en esto, ¿sí? Es hermoso. Yo he viajado, he hecho formaciones en diferentes lugares y muchas veces me he quedado en los hogares de las personas que me organizaban y he visto cómo se relacionaban, ¿no? Y tenía una mujer hermosa
hermosa, valiente, pero siempre se estaba quejando porque él no actuaba, porque él no hacía, porque no decía cualquier cosa. Somos muy cansinas las mujeres muchas veces. Y, y yo me daba cuenta y me ponía un poquito al lado del hombre, ¿no? Porque decía, uy, es que es muy pesado poder sostener este discurso todo el tiempo. Pero, claro, me ponía al lado del otro y pensaba, ¿qué hace que ella le brote este discurso? Y veía la responsabilidad de los dos, ¿sí? Entonces veía que cuando el hombre se situaba con ese poderío, con ese poder de tomar decisiones, ese sí, ese no, esos límites claros, ella automáticamente transformaba su discurso, ella automáticamente se ponía a su lado y entonces decidían juntos, entonces caminaban juntos. Era hermoso ver eso. Así es que dejemos ya de enviar las culpas fuera, de reclamar responsabilidades fuera y encontremos dentro dónde está mi parte, qué hago o qué no hago yo para que esta relación esté funcionando o no esté funcionando. ¿De acuerdo? Bien, es hermoso, hermoso este módulo. Lo que pasa es que se queda corto, ¿no? Porque trabajamos o durante un fin de semana o durante 4 miércoles, 4 horas cada miércoles. Y yo creo que tendríamos que trabajar un año creo que cada módulo se tendría que trabajar durante un año, ¿no? Porque hay tantas variables que nos pueden estar condicionando, pero bueno, el hecho es querer, el hecho es querer. Bien, tenemos otro módulo en la formación que es la madre, el padre, la pareja, los hijos, el nombre. El nombre, este le llamamos el yo nombrado. En el yo nombrado, muchos alumnos dicen, este módulo no tenían ninguna ganas de hacerlo, pero cuando terminan están fascinados de haberlo hecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué averiguamos en el nombre? A ver, ¿cuándo nombro algo? ¿Por qué nombro algo? Lo nombro para identificarlo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando montamos Espai Dodecaedra, pues dijimos, bueno, ¿qué sentido quiero darle a este lugar, a este espacio, a este local? ¿Qué es lo que quiero hacer aquí dentro? ¿Para qué lo quiero? ¿Cuál es su finalidad? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No? Muchas preguntas me hice para lograr encontrar el nombre más adecuado. Entonces, bueno, trabajo en constelaciones familiares. En constelaciones familiares trabajamos como un elemento muy importante la madre. Y pensaba, la madre, pero la madre pues no, quedaba como muy profesional. Y fue cuando fui a mi gestor. Y saliendo del gestor, de golpe veo octoedro. Y digo, ¡wala! Octoedro. Sólidos platónicos. Y hay cada sólido platónico tiene que ver con un elemento, tiene que ver con algo simbólico. Y de golpe veo dodecaedro, porque dodecaedro es la madre. Pero también es la matriz energética que puede como crear formas, ¿no? En la matriz de nuestra madre creamos la forma de este cuerpo tal como es, pero en las constelaciones familiares trabajamos con la matriz y en la matriz se nos revela las cosas que quieren ser reconciliadas. Así es que dije, eureka, encontré el nombre, dodecaedro. Sí, bueno, lo tuve que poner en catalán porque en castellano estaba cogido el nombre y no lo pude usar, pero en catalán y poniéndole Espai Dodecaedra delante, bueno, me lo pudieron aceptar como nombre correcto. Pues es lo mismo que ocurre con nuestros hijos, ¿sí? Nos planteamos cómo quiero que sea mi hijo, cómo me gustaría llamarle, cómo me gustaría que fuera. Y muchas veces buscamos un hombre que me guste,
pero buscamos de quién era ese nombre. A veces le ponemos el nombre de un artista de cine porque nos gustaría que nuestro hijo fuera artista, o le ponemos el nombre de un abuelo que era un erudito pianista. Bueno, está bien, pero a veces le ponemos nombres de forma inconsciente. Por ejemplo, le podemos poner Clara cuando en mi sistema hay algún secreto que necesita claridad. Y yo no lo sé, es mi inconsciente el que está poniendo el nombre. Entonces viene nuestra hija con el mandato inconsciente de que tengo que poner claridad a estas cosas que están ocurriendo en el sistema, ¿no? Y ahí tenemos a alguien que es una buscadora, que a veces lo pasa mal porque en lo que encuentra hay dolor o hay secreto. Entonces pueden tener dificultad para expresar o dificultad para... o dificultad o puede ser una mujer, o Clara es una mujer, que dice las cosas así como le salen y que siempre está poniendo el dedito en la llaga y que siempre está haciendo grandes las circunstancias y que la mamá no puede con ella porque dice, niña, cállate un poco, porque en realidad el sistema está diciendo, esto no se habla, ¿eh? Y tú vas y metes la pata y estás contando estas cosas que no se hablan, ¿sí? El poder entender también que ese nombre está generando un destino en nuestros hijos. Y es impepinable, lo vamos a generar, nos guste o no nos guste, lo queramos o no lo queramos, busquemos el nombre que busquemos, no importa. Vamos a encontrar, el inconsciente se va a colar y nos va a poner ese nombre para nuestro hijo, ¿no? Yo aprendí con una numeróloga, Gladys Lobos, que ella trabajaba todo con los números y en numerología se tiene en cuenta pues, que cada letra del nombre pues, tiene un valor y ella pues, hizo el cuadro de su nieta porque su hija era un parto que iba a ser con cesárea. Entonces podían elegir el día exacto que podían hacer la criatura y ella como numeróloga pues eligió, en este caso eligió el nombre pero por la fecha de nacimiento, ¿sí? Y en la fecha de nacimiento eligió que naciera un día 7 porque era un número para ella que era un número especial. Teóricamente tenían el nombre, tenían la fecha de nacimiento, todo cuadraba, pero el universo y el destino también, pensemos que todo está unido, el destino de esa criatura no estaba dispuesta a pasar por ahí. ¿Y qué pasó? Pues que el médico lo llamaron para una convención y ese día 7 no pudo atender a la mamá de esta criatura, por lo cual nació 2 días antes, en un día 5, ¿sí? Y el caso es que le tuvieron que cambiar el nombre porque no cuadraba, esas letras no cambiaban con la fecha de nacimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es lo que creo que estoy haciendo y la otra cosa es lo que está ocurriendo de verdad, pero eso que está por detrás de la consciencia, ¿no? Bueno, el nombre es importante. El otro día en una charla hubo un señor que cuando terminé la charla me dice, me ha encantado, creo que solo has hablado para mí, todo lo que has dicho tiene que ver conmigo. Y este señor nos mostraba, mi madre tuvo un hermano muerto y mi padre tuvo un hermano muerto y a mí me pusieron un nombre compuesto que era el nombre de los dos, ¿sí? Y le pregunté, ¿cómo te ha ido en la vida? Y me dijo, me ha ido mal, tan mal como que conseguí casarme y mi hijo con 2 años murió. Yo ya he tenido 5 infartos, un ictus y algún intento de suicidio. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que siempre es así? No,
en este caso es así, pero cuando le ponemos el nombre de un muerto para recordar al muerto, estamos diciendo, en realidad no he podido hacer el duelo, es un duelo que no está hecho. Entonces traigo a este hijo para resucitar al que murió. En este caso, en uno, y vamos a resucitar a dos. Y ya hemos devuelto al sistema a los dos muertos, ¿sí? Pero este niño se va a comportar como un muerto. Y los muertos van a estar reclamando su nombre y reclamando su lugar. Ya sé que puede que no entendáis la forma que tengo de hablar o de hablarlo, de expresarlo, pero no os quedéis con esto. Hay que verlo para comprender lo que estoy diciendo. Solamente os digo, antes de poner el nombre de un niño muerto, mirad dónde está el duelo pendiente de hacer y primero hacemos el duelo. Primero enviamos a ese niño al lugar donde de ahora le corresponde, lo elevamos para que pueda reconectarse con su alma y lo soltamos como familia, lo soltamos y lo enterramos y lo dejamos que descanse en paz. Y entonces podré ponerle el nombre que quiera a mi hijo, porque ya no le estará afectando, ¿vale? En realidad el inconsciente está induciendo a que tú pongas ese nombre porque tu hijo va a hacer presente a ese niño que no se despidió, ¿vale? Cuando ya eso está, pues una constelación nos ayuda a ver qué está ocurriendo. ¿Y cómo sabré que está ocurriendo algo? Por la forma que tiene mi hijo de responder, ¿no? ¿Cómo está respondiendo? ¿Sí? Y la constelación nos va a dar el contexto y nos va a mostrar de dónde me está viniendo y lo voy a poder arreglar. Este señor vino después a una constelación, pudimos despedir a esos hermanos muertos, a ese hijo que murió también y poder que él se diera cuenta que en realidad él estaba entre los muertos, por eso quería suicidarse, porque ya quería ir ahí donde estaban ellos. Y fue muy bonito, al final cuando hicimos la última rueda, dijo: me ha servido mucho este taller porque he entendido que tengo más motivos para quedarme que para irme. Así es que esperaré a irme cuando sea mi momento. Entre tanto, voy a vivir bien, ¿sí? Entonces, esa es la actitud, eso es lo que le estoy diciendo a mi inconsciente. Mi inconsciente le está diciendo: ¿de verdad quieres quedarte? Pues vamos, a por ello. Pero si no, vas a medio vivir, ¿sí? Así es que, bueno, quiero deciros la importancia de este módulo. Tenemos el módulo de los abuelos. En el módulo de los abuelos, lo que hemos visto es que lo bonito que es reconocer y ver a nuestros padres como hijos, ¿sí? Y verlos con sus propios padres. Y ver a nuestros padres recuperar y tomar la fuerza de los abuelos y ver la grandeza de ellos, ¿no? Y entonces poder beber de ahí, poder beber de esa fuerza. Bien, algunos de nuestros abuelos, según la edad que tengamos, han vivido la guerra civil. En el último curso tuvimos un caso de una chica que su abuelo se fue para Argentina y bueno, después hubo la guerra civil aquí en España que mataron, fusilaron a toda su familia. Él recibió una carta de toda su familia, bueno, diciendo pues que a su familia los habían matado. Y fue muy bonito ver el sí de ese abuelo, el dolor y con todo el sí. ¿Por qué? Porque él había conseguido salvar ese esqueje, ese trocito de planta de esa familia que se había extinguido, pero que él era el portador
de la semilla, ¿sí? Y lo puedo vivir así, como este abuelo, que fue tan bonito, o lo puedo vivir desde el drama que representa que hayan matado a toda mi familia, a mis padres y a mis hermanos. ¿Y qué ocurría con la representante? Es una mujer que volvió de Argentina, como buscando sus raíces, y aquí en España no estaba bien. ¿Y qué sentía ella? Todo de que aquí en España encontró el amor, encontró a su pareja, que en Argentina no estaba encontrando. Pero ¿qué le ocurría? Ella se sentía en peligro aquí. Tenía una sensación de que en cualquier momento podía pasar algo, de que en cualquier momento había peligro para su vida. Eso es lo que ella sentía. Ella no lo había podido expresar hasta que lo vio. Entonces, cuando ella pudo despedir a sus muertos, a los muertos que habían fallecido aquí, los pudo enterrar simbólicamente y ver la fortaleza del abuelo, el sí grande del abuelo, wow, ahí pudo encontrar su fuerza, encontrar su poderío, encontrar su energía. Y terminó la constelación y dijo, wow, algo ha pasado aquí porque me siento diferente, me siento compacta, me siento con un sí grande también, con el sí de mi abuelo que lo he podido recuperar, ¿no? Entonces, el poder ver y resignificar. Hablamos mucho de resignificar en las constelaciones, ¿no? Que quiere decir dar un significado nuevo a la historia, al relato. Y poderme quedar con esto, ¿no? Con esto que finalmente es lo que me da fuerza y es lo que me ayuda a avanzar y a vivir plenamente, ¿no? Bien. Después tenemos otro módulo más, que es el de la profesión, ¿no? Bueno, ¿qué hace que yo tenga esta profesión y no otra? Por ejemplo, yo empecé a ser feliz cuando entré entré en el mundo de las terapias. ¿Y por qué? ¿Qué era de diferente? ¿Qué había cambiado? Cuando entendí y leí mi árbol y conocí de biodescodificación y de sintergética y de todos esos códigos de lectura que fui aprendiendo por el camino, me di cuenta que yo en realidad, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi mamá se había enfadado con su propia madre y su madre murió mientras había ese embarazo. Y entonces mi madre me puso el nombre de mi abuela, me puso el nombre de su madre muerta. Ella estaba enfadada porque ella estaba muy feliz de ese embarazo. Ella en aquella época tenía 26 años y para estar embarazada, su primer embarazo era como muy mayor y era la última hija y ella necesitaba ese refuerzo de la madre y cuando ella le dijo, mamá, estoy embarazada, y que fue al mes de estar casada, o los 2 meses de estar casada, su madre le dijo, ya te ha faltado tiempo, ¿no? No sea que hubieras quedado embarazada antes de casarte. Y ella eso le dolió profundamente, porque ya sabía que no era así, ¿no? Y ese dolor por la muerte, ese dolor por no tener el acompañamiento, pero también ese enfado con ella, cuando yo nací me puso el nombre de la abuela, pero siempre yo la sentía como enfadada conmigo. Entonces es como que en su inconsciente ella no me veía a mí como su hija, ella me veía a mí como su madre. Incluso cuando a veces salíamos por el barrio, les decía a las vecinas, esta es mi hija la que va a cuidar de mí, ¿no? Entonces, ¿quién cuida? Si ya me está poniendo la etiqueta, va a cuidar de mí, quiere decir que me está situando en la posición de madre, porque su inconsciente está relacionando el nombre con el nombre de su madre, no con su hija, ¿vale? Y cuando ocurre esto, cuando en realidad alguien está haciendo de madre cuando le corresponde hacer de hija, hay esos roces,
porque en realidad no estoy ordenado, no estoy en orden, no estoy ocupando mi lugar. ¿Ok? Bien. Bueno, después del nombre tenemos la profesión, como hemos dicho. Yo me encuentro bien con la profesión, os he unido nombre y profesión. Entonces, a mí no me gustaba mi nombre porque en realidad soy María Dolores. Entonces, ese nombre de Dolores pensaba, es muy doloroso, es un nombre que te recuerda al dolor, ¿no? Y también me puedo reconciliar con el nombre cuando vi que era Dolores y lo que yo estaba realizando a través de mi profesión era aliviar el dolor de las personas. Entonces ahí me reconcilié con mi nombre. Dije, es un buen nombre. Todo, y que cuando entré en las terapias lo dejé a un lado. Dejé el María y dejé el Dolores aparte, pero está ahí, está en mi DNI y yo sé que está ahí y también está aquí. ¿Sí? Así es que, bueno, en mi profesión también tiene que ver con mi nombre y mi profesión también tiene con reparar el dolor de las muertes tempranas o las muertes que no se han podido elaborar, como fue el caso de mi abuela, ¿no? Mi madre lloraba cuando estaba embarazada de mí y yo nací, lloré durante muchos años hasta que me convertí en terapeuta. Entonces ahí pude entender y a partir de ahí ya el llanto se fue suavizando. Ahora lloro cuando toca, pero no siempre. ¿Ok? Bien, después que tenemos más, después de la profesión, pues también tenemos el módulo de la abundancia, ¿no? Y entender que la abundancia tiene órdenes y uno de los órdenes es el haber tomado a la madre. La madre nos da la abundancia. ¿Por qué? Porque nos ha dado la vida. En la vida está la abundancia. ¿Dónde creo abundancia si no es en la vida? Pues tengo que haber tomado a mi madre. Porque si no tomo a mi madre, no puedo tomar la vida. Si no tomo la vida, no puedo tomar la abundancia. Daros cuenta como todo está relacionado y todo es un hilo conductor que si fallo por aquí, busco lo que está asociado a eso, hasta que encuentro ahí donde se para la vida, ahí donde no la he tomado, ahí donde alguien de mi familia no ha podido tomar, ahí donde nos entretuvimos en el sufrimiento y no pudimos elaborar el dolor y trascenderlo para ir hacia otra cosa. Dice Hellinger, el secreto del camino es que avanzamos dejando atrás lo anterior. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos retiene cuando no puedo soltar lo anterior? Cuando no puedo despedir a los que se han ido y agradecer lo que sí me han dado, lo que sí he tenido mientras tanto he estado compartiendo. Así es agradecer la muerte también, aunque sea o haya sido la muerte de un hijo, agradecer que haya venido, la alegría que me ha generado, ni que sea por un mes, por un año. Y después, si ha elegido marchar, también agradecer que haya elegido marchar, que haya elegido dejar un espacio tal vez para el siguiente hijo y que haya dejado una huella amorosa por el corto espacio de tiempo que haya estado conmigo, ¿sí? Así es que cuando esto es así y digo un sí a la vida, también estoy diciendo un sí a la abundancia, un sí a la riqueza, un sí al dinero. El dinero está para crear más vida, para crear más oportunidades, para crear empleo, para crear felicidad, para crear poder comprar la comida, ¿sí? Bien, entonces cuando puedo agradecer a todo como ha sido, a todo como es, y sobre todo a la mamá, el dinero puede estar disponible para mí. Después, por último, tenemos el módulo de la sexualidad. Bueno, ¿qué es la sexualidad? Pues es generar vínculos.
¿no? Cuando el hombre y la mujer se encuentran, generan un vínculo cuando generan el acto sexual. Y a veces podemos generar actos sexuales sin amor, pero a veces ese acto sexual nos lleva a un vínculo que poquito a poco puede hacer que el amor crezca. El amor es una semilla que se tiene que cuidar, que se tiene que plantar, que se tiene que susurrar, que se tiene que hablar con cariño, que se tiene que escuchar para que pueda crecer. Y el amor crece. No estoy no amo más a alguien en el enamoramiento que después de 20 años juntos. No. El amor crece con las dificultades, con los apoyos, con si realmente estás a mi lado, con si realmente nos conviene caminar juntos. Hemos decidido que nos conviene y decidimos que realmente nos convenga, porque nos trabajamos la relación, porque la hacemos posible, porque nos inventamos cómo reavivarla en el momento que se relaja. No podemos dejar que se relaje. Y la sexualidad es un plus que tiene la pareja para crear intimidad, para crear emoción, para crear juego. Si no hemos jugado de niños, posiblemente nos cueste entablar una buena sexualidad con nuestra pareja, porque tiene que ver con el juego también, ¿no? El poder encontrar juego erótico, el poder encontrar eso que nos ilusiona y que hace que tengamos ganas de volver a casa porque lo voy a encontrar a él o la voy a encontrar a ella, ¿no? Bueno, pues vemos en la constelación qué hace que la sexualidad no esté a mi lado, no esté conmigo, no me sume, ¿no? Y muchas veces lo que vemos es que estamos más enfocados nuevamente en la muerte que en la vida. Lamentablemente es así. Así es que toca ver dónde no dejo pasar el pasado. Cuando tengo experiencias, y tengo experiencias maravillosas, y las vivo, y después esas experiencias maravillosas desaparecen, se mueren, se pierden. ¿Por qué me quedo en el dolor de lo que he perdido y no llevo a mi corazón la alegría de lo vivido, de lo experimentado? Y me quedo con ello como una fuerza. Agradezco la experiencia, agradezco todo lo vivido juntos. Hacerlo con todas las parejas anteriores, llevar al corazón lo que te hace crecer. Cada hombre, cada mujer que viene a tu vida te hace crecer. Cada uno te enseña en el vivir, en la sexualidad. Yo soy mejor amante porque he tenido otras relaciones anteriores. ¿Por qué de tener celos de que tú hayas tenido otras mujeres anteriores si ellas te habrán enseñado a ser un mejor amante? ¿Sí? Vamos a decir sí a todo, a lo que tú traes, a lo que yo traigo. ¿Sí? Y vamos a unar fuerzas y vamos a decir, yo puedo aportar esto, tú puedes aportar esto otro, vamos a ver cómo sumamos y cómo crecemos todo el tiempo. Bien, pues aquí os dejo esta presentación, espero que os haya servido, que haya sido interesante para vosotros, que no haya sido demasiado larga. Nos podéis encontrar en la web de Almaluz, no, en Almaluz no, nos podéis encontrar en la web de Espaido de Caedra y también en la nueva web de María Martínez Calderón, que está a punto de salir. Queríamos sacarla a finales de septiembre, principios de octubre, estamos ya en principios de octubre, por lo cual está a punto ya de salir. Así es que nos podéis encontrar por las redes, por YouTube, por Facebook. Toda la información la encontraréis aquí abajo, estará todo escrito aquí.
y será un placer recibirte, recibiros, cualquier consulta, cualquier cosa que queráis ampliar información, no tenéis más que escribirlo y en la medida que nos sea posible vamos a intentar contestaros o crear nuevo material donde podamos hablar de aquello que nos sugieras. Desde mi corazón os saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.